Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, Apocalipsis capítulo 7, versículo 11. Estamos en una apasionante aventura por las Escrituras, un apasionante estudio del carácter de Dios y el carácter del Evangelio aplicado a la iglesia militante y con la expectativa gloriosa de la venida del Señor. No olvidemos eso, queridos hermanos. Apocalipsis debe convertirse para nosotros en un libro con un contenido riquísimo del carácter de Cristo, el carácter del Evangelio y una base muy práctica para la esperanza cristiana, para la vida cristiana. No es un libro de pesadillas, ¿sí? No es un libro de angustia y de temor, es un libro de mucha esperanza. Y nosotros lo estamos estudiando bajo un eslogan que está ayudándonos a llevar el hilo conductor de este libro, y es Jesucristo, Cordero Vencedor. Nunca van a olvidar eso. No solo porque es una verdad escritural absoluta, sino también porque lo estamos enfatizando una y otra vez. Nuestros hijos, cuando crezcan, recordarán que en este periodo de la fe y de la vida de ellos estudiaron el libro de Apocalipsis bajo un eslogan inolvidable, que no solamente es un eslogan, sino que además de eso es un recurso hermenéutico y es un principio escritural de la fe nuestra, es un baluarte, es un fundamento. Jesucristo, Cordero Vencedor. Ahora, ¿Jesucristo desde cuándo se revela en la Escritura? ¿Hechos 2? ¿Mateo 1? Por supuesto que no. Pero muchos dicen que solo se revela a partir de Hechos 2. Otros, un poco más adelantados, dicen que solo se revela a partir de Mateo 1. Nosotros creemos que Jesucristo se revela desde el primer momento de la Escritura. ¿Cuál es la primera palabra, la primera frase de la Escritura? En el principio creó, o Dios en el principio creó, Dios trino. Es decir, Cristo comienza a ser revelado desde la primera palabra, desde la primera línea de la Escritura. Ahora, ese Dios, ese Cristo único y perfecto revelado en la Escritura, va a ser el mismo ayer, hoy y para siempre. Un aspecto del carácter de Cristo es su inmutabilidad. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que no cambia en absoluto, ni en propósito, ni en contenido, ni en voluntad, ni en esencia, ni en revelación. ¿Qué vamos a encontrar entonces a lo largo de la historia de la redención? El mismo Dios, el mismo Cristo, el mismo pacto revelado, las mismas disposiciones y la misma voluntad. Con mucha frecuencia encontramos creyentes que amamos mucho, pero que queremos que comprendan un poco lo que nosotros comprendemos, que hacen distinción notoria entre Antiguo y Nuevo Testamento. Una cosa es Antiguo y otra cosa es Nuevo, dicen ellos. ¿Nosotros qué decimos? Antiguo y Nuevo es la misma historia de redención. Muchos encuentran una distinción notoria entre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo. ¿Qué decimos nosotros? El Dios del Antiguo y del Nuevo es el mismo inmutable. Otros hacen una distinción marcada entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué creemos nosotros? La iglesia es el pueblo de Dios universal de todos los tiempos, con las mismas disposiciones. Otros aún hacen una distinción en el pacto y dicen, uno es el pacto del Antiguo y otro es el pacto del Nuevo. ¿Qué creemos nosotros por revelación bíblica? Hay un solo pacto revelado desde el comienzo de la historia que no cambia, no se modifica, no se altera, sencillamente se desarrolla con varias administraciones pactuales, pero es un mismo pacto con un único propósito y significado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque quiero que nos fijemos en un principio, es el principio de la unidad. El principio de la unidad escritural y la unidad del carácter de Dios. Porque hoy vamos a hablar de los ángeles. Apocalipsis 7:11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Yo quiero que nosotros nos ocupemos en esta mañana, según el texto que nos corresponde, a hablar un poco del tema de los ángeles. Ya hemos hablado. En la oportunidad anterior hablamos de los ángeles en cuanto a su naturaleza y en cuanto a su servicio a Dios. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de los ángeles y cuáles son las funciones principales que ellos realizan?
Hoy vamos a enfocarnos un poco distinto con relación al tema de los ángeles para que comprendamos un poco más ampliamente su tarea y su función. Pero el tema de los ángeles también lo voy a plantear hoy desde la perspectiva de la unidad de la Escritura. Es decir, la función, la naturaleza y la esencia de los ángeles es siempre la misma. Nunca ha sido alterada. Dios no dijo, voy a crear los ángeles, les doy una tarea y después dijo, les voy a cambiar su tarea. Si eso Dios hubiera hecho, Él lo puede hacer. Pero si eso lo hiciera, estaría en contra de un aspecto de su carácter, que es su inmutabilidad. Estaría negando aspectos de su precisión, su perfección y de su previo conocimiento, y estaría diciendo que Él en el desarrollo de la historia está alterando los propósitos o las disposiciones que Él tiene desde la eternidad. Y todos los ángeles, es el encabezado de nuestro versículo, y todos los ángeles, es decir, no nos está hablando aquí de una clasificación de ángeles. Hermanos queridos, uno de los errores que ha cometido la iglesia en el entendimiento de los ángeles en la Escritura es jerarquizarlos. Ese es un primer error, ¿cierto? Han pensado que los ángeles tienen una jerarquía, ¿sí? Y que los ángeles ocupan unas clasificaciones como que van en ascenso, y que es como se organiza el ejército hoy en día o como se organizan los gobiernos, y entonces que hay una clase pues de ángeles serviles, que hay unos ángeles intermedios y que hay unos ángeles que son los mandacallar, los pluma blanca. ¿Sí? La Biblia no dice eso. La Biblia en ningún momento dice que hay una clasificación jerárquica o que hay subordinación en la corte celestial entre los mismos ángeles. ¿Qué dice la Biblia? Dios creó ángeles. Punto. No están clasificados por jerarquía, no están clasificados en subordinación o en una cadena de mando. Sencillamente Dios creó ángeles para un propósito único y absoluto, y todos los ángeles tienen que cumplir esa función. Ese mismo principio aplica para la creación. Dios creó el mundo, el universo, y la creación toda absolutamente está sujeta a Dios, pero no hay jerarquía en la creación. Algunos dicen, no, es que estos animales son más importantes que otros, o estas regiones o países son más importantes que otros. Y de igual manera sucede con el hombre. Dios creó al hombre, pero todos los hombres somos iguales ante Dios. ¿Estamos de acuerdo? No hay jerarquía, no puede haber jerarquía, no puede haber prevalencia de una cultura sobre otra o de una raza sobre otra, porque eso ya es pecado. Todos los hombres, absolutamente todos, fuimos creados para cumplir la gloria de Dios, y por el pecado todos estamos bajo pecado y bajo maldición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora los creyentes. ¿Hay clasificación de creyentes? ¿Están los creyentes VIP o estrato 1 y otros estrato 14? No, los creyentes todos somos creyentes, salvos por gracia. ¿Sí? No hay apóstoles y superapóstoles o superiluminados. ¿Sí? No existe ese tipo de jerarquización. Porque todo eso lo que muestra son líneas de mando pecaminosas que niegan el principio de la unidad y que niegan el principio del propósito absoluto de Dios en cada una de las esferas de la creación. Entonces el primer aspecto del texto es, y todos los ángeles. Si hubiera jerarquía, ¿qué pudiera haber dicho el texto? Unos o algunos de los ángeles, o estos ángeles, pero ¿qué dice? Todos los ángeles estaban, o todos los ángeles son, o todos los ángeles hacen o cumplen, y eso es importante para nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad muy clasificada, ¿sí? Es tan clasificada nuestra sociedad que en cada uno de los recibos públicos que nos llegan nos dice a qué clase pertenecemos. Nosotros abrimos la llave del grifo y ahí nos dicen qué estrato estamos, ¿sí? Es triste eso, una sociedad tan clasificada, ¿sí? Para cualquier atención médica nos preguntan a qué estrato pertenecemos, a qué nivel estamos. Dependiendo de la cuota moderadora, ahí nos están diciendo y recordando a qué estrato pertenecemos. Y así sucesivamente. Todo eso hace parte del pecado, porque el pecado siempre cree que hay unas personas mejores y que hay otras peores, que hay unos superiores y otros inferiores, pero en el diseño de Dios todos somos iguales.
En ese diseño de Dios, nosotros tenemos que recordar que no cualquier persona se puede atrever a ir al trono de Dios. En este caso vamos a hablar de los ángeles. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Nehemías capítulo 9, versículo 3 dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Yo quiero que notemos en esta mañana algunas posturas importantes que se nos van a mostrar aquí en este versículo con relación a los ángeles. Dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Son muchas las personas que cuando clasifican a los ángeles dicen que hay un porcentaje de ángeles en el cielo, que hay otro porcentaje de los ángeles en el universo y que hay otro porcentaje que nos están cuidando a nosotros. ¿Sí? Así como unos batallones dedicados a guardiar el cielo, otros dedicados a guardiar el universo y otros pues que son los que nos prestan servicio a nosotros. ¿Sí? ¿Eso está sustentado en la Escritura? No. ¿Qué hacen todos los ángeles? ¿Para qué fueron creados única y exclusivamente? Para estar en la presencia de Dios, para el servicio de Dios, para la gloria de Dios. No dice la Biblia que fuera un porcentaje de ellos fue puesto a nuestro beneficio, como si nosotros fuéramos importantes y dignos de ser cuidados y preservados por ángeles. Nosotros somos cuidados por Cristo, pero no tenemos ángeles a nuestro servicio como si fueran nuestros criados o si fueran nuestros empleados a los cuales nosotros ordenamos que nos cuiden. Entonces, todos los ángeles estaban alrededor del trono. ¿Y quién está en el centro del trono? Cristo, el Cordero de Dios. Está sentado en el trono con las evidencias de la resurrección y alrededor del trono, dice la Biblia, y este texto lo ratifica, estaban los ancianos y los 4 seres vivientes. Pero ¿qué es lo que están haciendo los ángeles en primera instancia? ¿Cuál es la postura que ellos tienen en primera instancia en este texto? Todos los ángeles estaban en pie. Estaban en pie. Esa postura es muy importante. Es muy importante para lo que nosotros queremos aprender en esta mañana y lo que nos quiere revelar la Escritura. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Es decir, ¿en qué posición estaban? Firmes. A disposición de su Creador, a disposición de Cristo el Señor. No estaban distraídos, no estaban cada uno en una posición de relajo o de relax, no estaba cada uno por su cuenta, todos estaban en una única función, en un único propósito y compartiendo una postura física, estaban en pie. Esa postura física es importante porque nos muestra firmeza, ¿sí? Nos muestra atención, nos muestra a alguien que está dispuesto a servir. ¿Quiénes son los que están en pie? Los soldados. A los soldados se les exige estar firmes, atentos y estar siempre de pie. Ustedes nunca van a ver un soldado en su puesto de trabajo sentado o con la pierna cruzada. ¿Sí lo han visto? No, lo veremos fuera de su servicio. Pero mientras él está en su horario de servicio, la única postura que puede tener es estar en pie, estar atento, estar erguido. No se le permite estar sentado, dormido o con la pierna cruzada o estar desatendido, porque eso no hace honor a su posición y a su llamada. Los soldados, los ángeles son servidores, son millares de siervos entrenados y creados para la gloria de Dios y no se les permite estar ni sentados, ni distraídos, ni entretenidos en otra función o en otra tarea, sino exclusivamente estar en pie. Y ahí me llama mucho la atención, porque primero nos dice que ellos están firmes, es decir, están atentos en función de aquel que los llamó y los creó, que es el Cordero que está en el trono celestial. Pero en segundo lugar, esa posición de firmeza y de atención nos muestra algo muy importante, que yo quiero que ustedes lo subrayen ahí en sus apuntes, y es sumisión. ¿Por qué los soldados tienen que estar firmes todo el tiempo? Porque están sumisos. ¿A quién? A quien los llamó. En este caso a su general o a su comandante. Ellos tienen que estar en pie porque están sumisos todo el tiempo. Los soldados se pueden cansar, pero no pueden distraerse.
porque sería un acto de insubordinación, de no someterse a la autoridad. Ellos tienen que estar firmes, sumisos todo el tiempo. No pensemos que el estar en pie no indica sumisión. Sí indica sumisión. Los soldados y los ángeles de igual manera están permanentemente de pie alrededor del trono, indicando una verdad absoluta del Evangelio. Es decir, ellos están sumisos ¿a quién? A Dios. Ellos no tienen una agenda propia, ellos no tienen voluntad propia, ellos no deciden libremente qué hacen. Los ángeles no dicen, bueno, pues ya amaneció hoy, entonces voy a ver qué hago. No, ellos están en función permanente de Dios. Sumisión. Ahora yo quiero que esa misma verdad de la sumisión la relacionemos con Génesis 3. Génesis 3, al igual que que Ezequiel 28 e Isaías 14, nos muestra el origen del mal. Y el origen del mal está en oposición a la sumisión. Recordemos que Satanás, que va a ser descrito ampliamente en Apocalipsis como el anticristo, o como el falso profeta, o como la bestia, o como el dragón, en el libro de Apocalipsis, es descrito ampliamente, pero hasta aquí no se ha comenzado a describir. Antes de comenzar Apocalipsis a describir el mal y el autor del mal, nos describe el autor del bien y la bondad de la creación. Entonces, antes del Señor describirnos en Apocalipsis a la bestia o la serpiente antigua, nos describe los ángeles. ¿Cómo fueron creados los ángeles? En perfección y santidad. ¿Para qué? Para que estén sumisos al Creador y le rindan culto permanentemente. ¿Pero qué hizo Satanás? ¿Cuál fue una de las actitudes y de las acciones profundas que tuvo Satanás en contra de la sumisión para la cual él había sido creado? La rebeldía. La insubordinación. Eso dice Ezequiel 28, eso dice Isaías 14 y eso dice Génesis 3. Habiendo sido creado todos los ángeles, incluido Lucero, para vivir sumiso permanentemente en función de la gloria de Dios, dice la Biblia, se halló en ti maldad. ¿Y qué dijo Satanás? No me voy a someter. ¿Se acuerdan que eso fue básicamente en términos clásicos lo que él dijo? No me voy a someter. ¿Cómo así que Dios recibe toda la honra y que Él es el único? Yo también puedo, yo también quiero, yo no me voy a someter. Voy a levantarme en contra de Dios y voy a hacer una rebelión y voy a resistir la voluntad de Dios. Y recuerden que toda la razón de la destitución de Satanás del cielo y la caída de Satanás tiene que ver con la rebeldía. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que él se rebeló contra Dios, pero no fue creado para rebelarse. Todos los ángeles fueron creados para estar sumisos a Dios. Aquí dice, y todos los ángeles debían permanecer siempre en pie alrededor del trono. Pero Lucero, ¿qué dijo? Yo me voy a rebelar. Hermanos queridos, la rebelión o la rebeldía es un pecado capital, es un pecado fundante en la relación del hombre con Dios. Porque recordemos que en Génesis 3 Dios le da una orden a Adán y Eva y les dice no hagan esto, y ellos ¿qué hicieron? Se rebelaron. Rebelión es resistirse, ¿sí? Es oponerse a la voluntad de Dios. Y los primeros que se rebelaron contra Dios fue Satanás o Lucero y todos los ángeles que fueron destituidos con él en ese momento y fueron echados a la tierra. Entonces, queridos hermanos, los ángeles no fueron creados para hacer su voluntad. Fueron creados para estar en pie permanentemente, sumisos, rindiendo adoración al Señor. ¿Pero qué hizo Satanás? Se rebeló. El hombre no fue creado para vivir haciendo su voluntad. El hombre fue creado para estar sumiso permanentemente a la voluntad de Dios. ¿Pero qué hizo el hombre? Se rebeló. Ahora, queridos hermanos,
Es probable que en Génesis 3 ustedes no logren ver la rebelión, porque no siempre la rebelión es así reactiva. Muchas veces la rebelión nuestra es pasiva. Muchos de nosotros como padres no logramos ver que nuestros hijos son rebeldes, porque no se tiran al piso y porque no gritan y porque no nos enfrentan y nos golpean. Entonces nosotros decimos, no, mi hijo es muy noble. ¿Qué dice la Biblia? Él es rebelde, es pecador, solo que tiene apariencia de nobleza. Y esa rebeldía no la manifiesta con reactividad, ¿cierto? Sino con pasividad, pero es rebelde. Todos somos rebeldes, aún con apariencia de piedad, aún con apariencia de docilidad, todos somos rebeldes. Los ángeles fueron creados para estar sumisos, pero hubo un momento en la historia que Satanás se rebeló, ¿cierto? O Lucero se rebeló y dijo, no me voy a someter, no voy a estar firme, voy a hacerme un trono igual o superior a Dios, y se rebeló contra la autoridad. Y en ese momento él violó el propósito natural para el cual él había sido creado y por esa razón fue destituido. Pero los ángeles fueron creados para servir a Dios y para adorar a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi pueblo es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queridos hermanos, uno de los pecados que nosotros necesitamos confesar permanentemente a nuestro Dios es la rebeldía. Todos somos rebeldes. Y somos tan rebeldes que muchas de las veces, además de la rebeldía, sumamos dolor y sufrimiento por no reconocer nuestra rebeldía. Por levantarnos con muchísima obstinación contra la voluntad de Dios. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esos textos nos muestran la actitud correcta frente a un pecado dominante en nuestro ser, que es la rebeldía. Nosotros en nuestra rebeldía no queremos someternos a la autoridad. Esa es una de las peores situaciones que nosotros enfrentamos. Porque muchas veces nos hacemos echar de un trabajo por rebeldía, que decimos yo no me voy a dejar. ¿Sí? Es posible que tenga la razón mi jefe, pero yo no me voy a dejar. ¿Sí? Es posible que eso que me dijo es justo, pero yo no voy a ceder, ¿cierto? Y esa rebeldía nos hace a veces pagar grandes consecuencias, no solamente emocionales, laborales, sino también económicas en muchos aspectos, porque decimos, aquí estoy y aquí me quedo, ¿cierto? Y no voy a ceder, ¿por qué? Por simple rebeldía. Por no someternos, por no doblegarnos, porque pensamos que tenemos la razón y ese es el pecado, ¿cierto? Ese es el pecado, creer que tenemos la razón y no someternos. Miren, los ángeles nos dan un ejemplo. Fueron creados para vivir sumisos y todos estos ángeles que ya no fueron destituidos, sino que estarán por siempre en el trono del Señor, permanecen unánimes en pie, sumisos, adorando, rindiendo culto a nuestro Dios. Este modelo o este ejemplo o esta actitud de los ángeles sumisos ante Dios es un modelo para nosotros. Nosotros debemos aprender de que si ellos fueron creados para estar sumisos, nosotros también. Si ellos permanecen en pie todo el tiempo ante el Señor, ¿qué debemos hacer nosotros? Permanecer en pie sumisos ante su voluntad, rindiendo culto y atentos a las disposiciones de Él, porque no tenemos otra opción y esa es la razón de ser de nuestro servicio y nuestro llamado al Señor. Muchas personas hoy en día no se someten a Dios y dice la Biblia que ellos presumen cosas. Entonces muchos van a decir, no, es que el Señor me habló y me dijo que me fuera de la iglesia. Es que el Señor me dio una revelación y la revelación es que yo haga esto o aquello. Pero en el fondo lo que están diciendo es yo soy rebelde, yo no me quiero someter a la autoridad, yo no quiero someterme a un orden dispuesto por Dios, entonces voy a presumir de que Dios me habló y me dijo que no volviera.
Y dice la Biblia que son mentes vanas y mentes llenas de rebelión y de orgullo. Lucas capítulo 1, versículo 11 al 13 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y luego en Mateo 1, 20 al 21 está el anuncio del ángel sobre el nacimiento de Jesús. Los ángeles que están firmes en la presencia del Señor anuncian permanentemente la historia de la redención. Y yo quiero que recordemos eso. Nunca los ángeles tienen una agenda propia o es un poder paralelo, ¿cierto? Como en nuestras naciones, que tenemos por lo menos 3 ramas del poder. Y en esas ramas del poder son ramas paralelas. No, los ángeles están subordinados permanentemente a la voluntad del Señor. No son ramas de poder paralelas, sino que se someten permanentemente al Señor. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. El ángel distraído ya fue echado del cielo, con la tercera parte de los ángeles. El ángel insubordinado ya fue echado. El ángel que se rebeló contra Dios ya fue destituido y puesto bajo juicio permanente. Los demás que permanecen en la presencia del Señor estarán por siempre en pie, adorando al Señor y no reclamando culto. El texto continúa diciendo que estos ángeles estaban alrededor del trono. Es muy importante esta figura. Recuerden que en el capítulo 4 se manejó mucho esa figura de estar alrededor del trono, ¿sí? No solamente al frente del trono, o al lado del trono, o debajo del trono, sino alrededor del trono, pero no recibiendo, sino ofreciendo. ¿Sí? Ellos no están alrededor del trono recibiendo algo o presumiendo algo, sino ofreciendo, tributando permanentemente. Esa posición de estar alrededor del trono es la posición que va a tener la iglesia, representada por los 24 ancianos. Aquí está. ¿Dónde están los 24 ancianos? Alrededor del trono, pero no recibiendo, sino tributando, no presumiendo, sino ofrendando, ¿sí? Que es una actitud totalmente diferente. Y de los ancianos y alrededor de los 4 seres vivientes. Mire qué importante lo que está sucediendo acá. Ahí está el trono central, Jesucristo sentado en el trono, están los 4 seres vivientes que representan los aspectos del Evangelio, y están los 24 ancianos que representan la iglesia de todos los tiempos. Y alrededor de todo ese grupo representado y del Señor representado en el trono, están los ángeles tributando adoración. Están en pie, son servidores, son mensajeros, eternamente. Y a mí me gusta mucho eso, porque nosotros diríamos, bueno, yo voy a servir acá, pero yo en el cielo, yo sí voy a buscar mi puesto de honor. A veces nosotros decimos, ay, ¿yo cuándo descansaré? No, pues cuando me muera descansaré. Hermanos, cuando nosotros nos muramos y estemos en la presencia del Señor, seguiremos cumpliendo la misma función para la cual Dios nos llamó. Dice la Biblia, descansan de sus tareas, pero sus obras con ellos continúan. Y los ángeles son un ejemplo. Los salvos ya han sido reunidos, ya están representados, pero ¿qué hacen los ángeles en el cielo? Están en posición de servicio. Y nosotros también, cuando estemos en el cielo, no estaremos sentados en un trono deleitándonos por las coronas y los zafiros y los diamantes, sino en función de servicio permanentemente ante el Señor. Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y luego dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. La segunda acción. Hay 3 acciones aquí en este versículo que realizan los ángeles en el trono celestial. Primero, están firmes en pie, ¿sí? Testificando de la sumisión, en oposición a la rebeldía de los ángeles caídos. Pero en segundo lugar, se postraron, ¿sí? Se postraron, una acción permanente, se postraron. No solamente dice que se postran, no solamente dice que se postró, sino que se postran o se postraron como una acción repetitiva, constante, sobre sus rostros delante del trono. Y esta es una postura bastante incómoda.
¿sí? Una postura mucho más cómoda es estar de pie o estar sentado, pero esta postura es mucho más incómoda. La postura de no solamente arrodillarse, sino postrarse. Era una de las costumbres orientales, especialmente cuando un súbdito se encontraba con un jefe, un militar o un líder político o religioso. Este súbdito o este criado tenía que inclinarse, ponerse de rodillas, pero postrarse. Y la postración implicaba poner la frente contra la tierra y tocar la tierra. Eso implicaba postración. No era simplemente ponerse de rodillas o hincarse, era postrarse poniendo su frente contra el piso y sus manos indicando reverencia. Queridos hermanos, esa era una postura común de un criado contra un amo. Si el criado no podía encontrarse con el amo, simplemente decirle, hola, buenos días, o hola, ¿qué hago hoy? No, él tenía que postrarse, tocar la tierra, indicando que él estaba totalmente sumiso a él e indicando que él se estaba postrando reverentemente, reconociendo la autoridad de aquel a quien era su amo o a quien él servía. Y a mí me gusta mucho esta figura, porque es una de las figuras físicas o de las posturas físicas más difíciles para nosotros. Si yo les pregunto, ¿cuándo es la última vez que estuvieron de pie? Ustedes me pueden decir. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron acostados? Me pueden recordar. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron sentados? Pero ¿cuándo fue la última vez que se arrodillaron? ¿O que se postraron? ¿Y saben por qué? Porque nosotros decimos, es que yo no voy a vivir arrodillado de nadie. Es que yo no me voy a doblegar ante nadie. ¿Y eso qué significa? Orgullo, soberbia. Y yo les pregunto, ¿ese no fue el pecado de Lucero? Además de no subordinarse, su pecado fue el orgullo. Dice la Biblia que él se creyó mejor que los demás ángeles y mejor que Dios, porque era hermoso. Y que como era hermoso y atractivo, él se miró a sí mismo y él dijo, yo puedo ser mejor. Y su orgullo, su soberbia, su altivez le llevaron a ser destituido. El orgullo es opuesto a la postración o a la humildad. ¿Qué es lo que hacen estos ángeles en la presencia del Cordero? Se postran. No solo están sumisos, sino que están humillados, humildemente ante Dios. Es un cuadro extraordinario, hermanos. Es un cuadro muy diciente para nosotros, porque alguien diría, pues si estamos en el cielo estaremos todos en pie felices danzando, a los que les gusta danzar. Porque estamos felices, uno cuando está en una fiesta está danzando, ¿o no? Pero esta es la fiesta celestial, y en esta fiesta celestial, ¿cómo estarán los servidores? Postrados. Y si yo me postro y toco la tierra con mi frente, con mi rostro, yo no puedo apreciar lo que está sucediendo. Miren lo interesante. Porque muchos de nosotros decimos, es que cuando yo llegue al cielo, yo me la voy a pasar allá haciendo recorridos turísticos por todas las mansiones y hablándome con Abraham y luego me cito con Jacob y yo también me quiero encontrar con Jeremías y a cada uno le tengo una lista de preguntas y ahí voy a ocupar el tiempo. No, señores. Todo el tiempo en el trono celestial, lo único que podremos hacer los creyentes es estar postrados, haciendo lo que no hicimos acá. De rodillas postrados, rostro en tierra, no es de rodillas con los ojos abiertos mirando qué está sucediendo. Rostro en tierra, ¿por qué? ¿Por qué será esa la postura ideal del creyente en la eternidad? Porque primero fuimos creados para eso, fuimos redimidos para la gloria de Dios. Y porque también nosotros, habiendo sido redimidos sin ningún mérito, sino por el mérito del que está sentado, no tenemos ningún honor ni ninguna dignidad propia. De tal manera que no podemos allá sacar pecho y ostentar la corona y decir es que yo esto me lo gané. Los ángeles que no son objeto de la gracia y que no son pecadores y que no son depravados, ¿qué es lo que hacen eternamente en el cielo?
estarán postrados, rostro en tierra, todo el tiempo, postrándose, inclinándose permanentemente. Ahora, la idea aquí no es que se postró y ahí se quedó, porque fácilmente uno se duerme. No, es que constantemente se postra como un acto de adoración, como una coreografía donde se tributa de manera permanente una ofrenda a Dios. Es mucho más difícil eso, porque es más fácil postrarse y permanecer ahí un rato. ¿Recuerdan cuántas veces se tenían que postrar los súbditos o los enemigos ante el rey victorioso? 7 veces. Y se inclinaban, se levantaban, volvían y se inclinaban, pero era una postura muy incómoda porque tenían que estar totalmente en el piso, de rodillas y con la frente en el piso y las manos en el piso. Y se levantaban y volvían y se inclinaban. ¿Sí? Es una postura muy difícil. Es una postura similar a las personas que trabajaban recogiendo espigas. Las personas que recogían el trigo o la cebada en el tiempo antiguo, que no estaba tecnificado, tenían que estar todo el tiempo inclinándose. Y hay muchos trabajos hoy en día donde las personas tienen que tener esa postura y es muy, muy incómoda y se cansa uno mucho, se lastima. Hay personas que todo el tiempo tienen que estar agachándose, levantándose, agachándose y levantándose. ¿Usted aguantaría un ritmo así? Rápido nos cansamos y pasamos a otra hoja de vida, ¿cierto? A una empresa, ¿sí?, donde ganemos más. Pero esa es la postura del creyente delante de Dios. Y a mí me gusta mucho eso, hermanos, porque es una postura tan incómoda y tan humillante que ninguno de nosotros la queremos. Por eso el trabajo de la casa es tan desagradecido y tan despreciado hoy, por todas las personas, especialmente por las mujeres. Por eso es más fácil pagar una empleada o comprar ya todo listo, porque nadie quiere el trabajo de la casa, porque el trabajo de la casa implica eso, ¿no? Todo el tiempo estar agachándose, recogiendo, limpiando, acomodando, todo el tiempo. Entonces es mejor uno ser un ejecutivo y no ser un empleado. Es mejor ser un empresario y no ser un siervo. Pero ¿cuál es la postura correcta del creyente frente a Dios? No es la de ejecutivo. No fuimos llamados para ser ejecutivos. Fuimos llamados para ser siervos. ¿Y cómo se testifica corporalmente ese servicio? Postrándose. Y la postración indica humillación. Y la humillación es el antídoto al orgullo. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Orgullo. Soberbia. Dice, subiré, en las alturas construiré mi palacio y seré más alto que Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Lo aterrizó, lo bajó, ¿sí? Lo humilló. Esta postura de los ángeles es una postura de humillación. Si yo les dijera ahora, todos nos vamos a postrar, más de uno está pensando en sus medias, su vestido. ¿Por qué? Porque no es una postura cómoda. Hermanos queridos, todos nosotros, además de sufrir de rebeldía, sufrimos de orgullo. ¿Hay alguno acá que no sea orgulloso? Que no se sienta orgulloso de lo que tiene, de lo que sabe, de sus habilidades, de su físico, del origen de su región, de su familia, de su apellido, de sus cuentas bancarias. Todos tenemos tantas razones para estar orgullosos, pero toda actitud de orgullo es pecaminosa. ¿Y qué hace el Señor con los altivos y los soberbios? Dice que Dios humilla a los altivos y exalta a los humildes. Ahora yo les pregunto, queridos hermanos, por sentido común, por razón lógica, ¿no es mucho mejor humillarme antes de que Dios me humille? O sea, es como de sentido común. Si yo cometí un pecado o una falta ante alguien y sé que voy a sufrir las consecuencias, ¿no es mucho mejor reconocer antes de sufrir las consecuencias? Es lo correcto. Sí, yo lo hice, mire, estoy a disposición suya, dígame qué hay que hacer.
O si me tiene que echar de la empresa o despedirme, está bien, yo entiendo, yo obré mal. Pero ¿qué hacemos nosotros? Inmediatamente vamos a la oficina de trabajo a poner la queja y a defendernos. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Porque no queremos reconocer. Muchas veces pasamos necesidades y en lugar de reconocer, nosotros decimos, no, yo estoy bien. Porque somos orgullosos. Pero la Biblia dice que la medicina para el orgulloso es la humillación. Dios resiste a los soberbios y los humilla. ¿Cómo humilla Dios a un soberbio? Recordemos que en el capítulo número 5 y 6, en el 6, hablaba sobre los ricos, los poderosos, los criados, todos en el mismo nivel, siendo humillados por el Señor. Y diciendo, ¿cómo escaparemos de aquel que nos está humillando terriblemente? Es muy probable que si el objeto de mi orgullo es mi dinero, Dios me lo tiene que quitar. Si el objeto de mi orgullo es mi salud, me lo quita. Si el objeto de mi orgullo es mi empleo, me lo quita. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo humillarnos. Aquí no dice que los ángeles están humillados, pero dice que están postrados, rostro en tierra. Bueno, en tierra en el cielo, ¿no? Es decir, Dios les demanda que se humillen permanentemente, porque la humillación es un acto de adoración. La sociedad nos dice lo contrario. Si usted se humilla, usted está renunciando a su dignidad y a su valor y a su autonomía. Pero el Evangelio nos dice, si tú te humillas, estás realmente reconociendo tu lugar y adorando al Señor. A mí me gusta mucho lo que la Biblia nos está diciendo acá sobre los ángeles, porque Lucero fue echado del cielo por esa razón, por no humillarse. Por no reconocer que la autoridad le pertenece al Señor y que Él fue creado para servir a Dios y humillarse y postrarse. Y probablemente nos pueda pasar a nosotros eso. La palabra en griego para postración o para humillación en este sentido de postración física es proskuneo, que implica agacharse hasta besar la mano, ¿sí? Doblegarse a rendir reverencia total y plena, hacer reverencia y reconocimiento absoluto a alguien que tiene autoridad sobre mí. Y eso es una palabra muy fuerte. Son muchos los que dicen que en este versículo no habla de que se rindió homenaje, que se tributó ese tipo de adoración y de postración al Señor Jesús, sino solamente a Dios, y que a Jesús solamente se le rinde homenaje, dicen algunos. Que aquí lo que hicieron los ángeles fue rendir un homenaje, pero no una entrega y una postración total hasta besar la mano y tributar un reconocimiento absoluto al Creador. Eso dicen todos los arrianos que abundan en nuestras regiones. Ellos dicen que a Jesús se le tributa homenaje, pero que Jesús no es objeto de adoración. Nosotros creemos todo lo contrario. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Y qué es lo que están haciendo estos ángeles con relación y en dirección al que está sentado en el trono? Tributando reconocimiento, reverencia, abnegación, entrega total. Cuando uno está postrado así, uno está a expensa de otro, uno se rinde totalmente. ¿Sí? Está postrado totalmente. Y eso es lo que están haciendo estos ángeles en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan que hay un caso interesantísimo en la Escritura y fue de un joven que tenía unos sueños inspirados y él en esos sueños dijo, yo tuve un sueño que ustedes y la luna y las estrellas se postraban ante mí? ¿Y qué dijeron sus hermanos? Eso nunca va a suceder. Pero recuerden que años más tarde estaban estos 11 hermanos postrados ante el gobernador de Egipto y diciéndole, amo, por favor, no nos metas a la cárcel. Por favor, danos comida para nuestro pueblo. Por favor, no retengas a nuestro hermano, porque nuestro padre es un anciano y se va a infartar.
si sabe esa noticia? Se cumplió. Los hermanos tuvieron que postrarse ¿ante quién? Ante su hermano. Y reconocer que él era su hermano y que ellos habían obrado mal. ¿Sí? Recuerden que Jacob tuvo que postrarse ante Esaú también, porque había obrado mal, y después para no morir tuvo que postrarse. Y recordemos que Jesucristo desde el mismo momento del nacimiento, ¿quiénes fueron y se postraron? Ante él. Los sabios que vinieron del oriente, los 3 reyes magos. Los sabios del oriente, no sabemos cuántos eran, los sabios del oriente, y los pastores que fueron traídos en esa hora de la mañana, dice que fueron y se postraron. Ay, qué postura tan extraordinaria, pero tan difícil para nosotros. Es tan difícil para nosotros postrarnos. No nos humillamos ante nadie, no bajamos la guardia. Por eso la Biblia dice una y otra vez, gente de dura cerviz. Ustedes saben dónde está la cerviz, ¿no? ¿Y saben a qué se compara la dura cerviz del hombre pecador? ¿Con qué animal se compara, recuerdan? Con el caballo, sí, con la mula, con el caballo, que dice que es el animal más obstinado y con una cerviz más indómita. ¿Ustedes cuándo ven un caballo con la cabeza agachada y tranquilo? De los animales más imponentes y más soberbios en su caminar, por eso dice es un animal de paso, sí, de paso, porque cada vez que él pasa nos muestra cuán orgulloso, soberbio e imponente es. Y la Biblia nos dice, no seáis como él, mulo. No seáis como el mulo, que tiene que ser doblegado con cabestro, que tiene que ser humillado con hierro en su boca, porque de lo contrario no se sujeta. ¿Somos así o no? ¿Pero para qué fuimos creados? Para estar humildes delante de Dios, para humillarnos delante del Señor, para postrarnos, para decir, Señor, yo dependo de ti. Esa teología barata de que yo soy un rey sacerdote y que ángeles y arcángeles y querubines me acompañan y que yo no puedo sufrir, en lugar de humillarnos nos exalta. En lugar de mostrar lo necios que somos, exacerba más nuestro orgullo y nuestra prepotencia. Y todos los ángeles, dice el texto, estaban en pie alrededor del trono, mostrando sumisión, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, mostrando humildad, postración, y venciendo el orgullo que fue el que cegó al lucero de la mañana. Y luego dice, y adoraron a Dios. Y la cláusula final del texto no es menos importante. Recuerden lo que les dije hace 8 días. La I como conector en el lenguaje hebreo no es subordinación, ¿sí? No es una jerarquización de ideas o de acciones de mayor a menor, como sucede en nuestro idioma en muchos de los casos, sino lo que muestra es una relación de igualdad en todas estas funciones. Es decir, el estar en pie, el estar postrado y el tributar adoración son un mismo hecho en función de un mismo ser. ¿Sí me hago entender? No son acciones separadas de subordinación o de jerarquización de tareas, sino que muestran todas las acciones legítimas que sus siervos o los siervos del Señor tributamos para el Señor. Y adoraron a Dios. Y adoraron a Dios. Esto me recuerda a la visita de los sabios del Oriente. Ellos caminaron muchos kilómetros, atravesaron todo el desierto, toda Mesopotamia, por caminos hostiles y desérticos, para llegar en función de una estrella que los estaba guiando y llegar a Belén a adorar ¿a quién? Al Rey que ha nacido. Hemos visto su estrella en el oriente y atravesamos
¿sí? Desde el occidente hasta el oriente, toda esa región, porque venimos ¿a qué? Estuvimos en pie todos esos meses caminando, sumisos a una estrella que nos indicaba el camino cierto. Cuando llegaron, ¿qué hicieron? Se postraron y luego ¿qué hicieron? Abrieron sus tesoros y le tributaron adoración al Rey que vive por los siglos. Hermanos queridos, nosotros vemos de manera romántica esta historia y la celebramos, ¿cierto? Y nos damos regalos como celebrando este hecho, pero no tiene nada de romanticismo esta historia. Es una historia que demuestra con muchísima claridad cómo nosotros estamos sumisos, postrados y en actitud de adoración permanente a nuestro Dios. Y que aún estamos en función de rendirle todo porque Él es nuestro Dios. Y adoraron a Dios. ¿Quiénes adoraron a Dios? Los ángeles. ¿Los ángeles adorando a Dios? La pregunta es, si los ángeles, que no son objeto de la gracia de Dios, adoran al Cordero, ¿cuál es nuestra obligación? Porque los ángeles no son objeto de gracia, los ángeles no han sido perdonados sus pecados, los ángeles no han sido herederos y coherederos de la vida eterna, pero ¿qué hacen por siempre? Adorar. Adoraron. Es decir, no solamente con su actitud física testifican de a quién sirven, sino con sus palabras proclaman. Miren que esto es importante, hermanos, y se unen dos actitudes que a veces nosotros las disociamos, ¿sí? Nosotros a veces decimos, no, yo simplemente adoro a Dios con mis palabras. No, también hay que hacerlo corporalmente. Miren que corporalmente nosotros también anunciamos de qué actitud tenemos. Si usted está hablando con alguien y lo ve distraído corporalmente, ¿usted qué dice? A esa persona no le importa lo que yo le estoy diciendo. Es grosero, es desconsiderado, no me pone atención. Y muchas veces le decimos, pero mire, por favor, le estoy hablando. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? O sea, su actitud física tiene que ser coherente con lo que usted me está diciendo. Este culto, que es un culto celestial en el trono, donde los ángeles participan, su actitud corporal y su actitud verbal está unida en función de aquel que está sentado rindiendo culto y adoración. La Biblia no dice acá que ellos dijeron algo, pero estaban distraídos. ¿Sí? Estaban mirando para otro lado diciendo, Señor, yo te amo mucho. Y a veces nosotros sí lo hacemos. Señor, yo creo en ti, pero estamos distraídos. Hay personas que dicen, no, es que yo todo el tiempo estoy orando. Yo estoy orando mientras voy en el bus. Usted puede estar meditando, pero estar orando implica una actitud de reverencia, de respeto, ¿sí? De concentración. ¿Sí? No es que yo iba ahí por la calle, ahí en el tumulto, y yo iba ahí orando y adorando al Señor. Usted puede estar meditando en las cosas de Dios, eso sí, pero si usted va a orar, usted necesita sacar un tiempo, que dice la Biblia, entra a tu aposento, cierra la puerta, ponte de rodillas y adora a Dios con reverencia, y Dios que ve en lo secreto te bendecirá en público. ¿Sí? Hoy en día, como vivimos en una sociedad cada vez más informal, entonces el culto se ha vuelto informal también. No, yo adoro a Dios, allá estoy trabajando, estoy vendiendo, estoy en mi negocio, yo estoy todo el tiempo en culto. No, hermanos, el culto es un tiempo especial, consagrado exclusivamente para nuestro Dios. El resto del tiempo meditamos, recordamos y pensamos en nuestro Dios. Pero este culto, que es el culto celestial, están todos los ángeles de rodillas y adorando a Dios. Miren que el texto nos dice que unos ángeles estaban en pie, otros estaban postrados y otros adorando. Todos estaban de pie, luego todos se postraron y ahora terminan todos adorando a Dios. Y adoraron, un presente continuo, una acción permanente en función de aquel que es el autor de la redención y el creador de todas las cosas. Y adoraron a Dios. Y yo quiero que lo relacionemos con Génesis 3. Recuerden que en la primera postura, que es estar en pie,
indica sumisión, contrario a la insubordinación de Satanás. La segunda postura es postración, ¿cierto? Que implica humillación, contrario al orgullo y a la soberbia de Satanás, que le costó su lugar en el cielo, en el trono celestial, en el trono ahí sirviendo al Señor. Y la tercera acción, que es adoraron a Dios, es una acción que contradice la tarea inicial o la obra inicial de Satanás, que fue el reclamar adoración para sí mismo. Recuerden que la idolatría no surge cuando se creó la primera estatua visible. La idolatría surge en Satanás, cuando él reclamó culto para sí. Cuando él dijo, yo quiero parte de ese culto que se le da a Dios, lo quiero para mí. Y él no fue crédulo a la voluntad de Dios y se levantó con idolatría reclamando adoración. Y recordemos que en la tentación que él osadamente le pone al Señor Jesús, le dice, mire, te voy a mostrar todos los reinos del mundo y te los voy a dar todos, si postrado me adorares. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, los ángeles fueron creados para adorar exclusivamente al Señor por siempre. ¿Por qué no lo hicieron algunos? Dice la Biblia, porque se halló maldad en uno e influenció a otros muchos y fueron destituidos de ese propósito eterno y sublime de adorar al Señor. Por eso acá dice que los ángeles todos adoraron a Dios. ¿Qué es lo que están haciendo esta multitud de ángeles en el cielo? Cumpliendo el propósito para el cual fueron creados y mostrándonos que quienes no cumplieron ese propósito, ¿qué les pasó? Fueron destituidos, fueron juzgados y fueron puestos, dice la Biblia, en prisiones eternas, donde serán juzgados por siempre. La Biblia dice que Dios prohibió, y es una prohibición permanente, todo acto de adoración a quien no sea Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay muchos dioses, sino un solo Dios, y no te inclinarás ante nadie, sino ante el Señor. Los mandamientos de la ley de Dios comienzan mostrándonos que hay un único Dios a quien se le tributa adoración y que esa tributación de adoración implica humillación y reconocimiento. Por eso, hermanos queridos, la idolatría es tan abominable a los ojos de Dios. Porque cualquier acto de idolatría lo que está diciendo es que hay otro Dios diferente al único Dios absoluto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú no te puedes postrar ante el mundo. La Biblia no nos dice que nos postremos al mundo. La Biblia no nos dice que nos postremos ante las personas. ¿Ante quién nos tenemos que humillar y postrar? Ante nuestro Señor. Por eso a Daniel, cuando se le ordenó que tenía que postrarse ante la imagen, ¿qué dijo Daniel? No lo voy a hacer. No puedo hacerlo. Pero ¿ante quién se postraba Daniel por lo menos 3 veces al día? Ante el Señor. Alguien diría, uy, Daniel era muy altivo, muy soberbio, no se sujetó a las autoridades. Claro que Daniel se sujetaba a las autoridades, pero en aquellas normas que iban en contra de la voluntad de Dios, Daniel no podía someterse. Igual nosotros, nos sometemos a las autoridades, pero en aquellas normas que van en contra de la ley de Dios no nos podemos someter. ¿Estamos de acuerdo? Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y segunda de Crónicas 7:3 dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Segunda de Crónicas 20:18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra,
Asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Todos los ángeles están en pie ante el Señor en señal de sumisión. Todos los ángeles están postrándose alrededor, al frente del trono, rostro en tierra, en señal de humildad. Y todos los ángeles tributan adoración al Señor en señal de reconocimiento de que Él es el único Dios y que no hay otro, venciendo o testificando ampliamente de 3 actitudes malvadas que tuvo Lucero cuando estaba en el cielo, que fue su rebeldía, su orgullo y su idolatría. 3 actitudes que nosotros las tenemos también. 3 actitudes que son pecaminosas y que fueron imputadas por el pecado de Adán y Eva. Por ese pecado de Adán y Eva, por imputación, todos somos rebeldes. Todos somos orgullosos y todos somos idólatras. Basta solamente que nos pasen la bandeja y nosotros queremos coger la mejor parte. Y eso ya es idolatría. Nosotros queremos coger de primero. Eso ya es idolatría. Yo soy mejor que ustedes. Yo necesito más que tú. Yo merezco más que tú. En cualquier detalle de nuestra vida mostramos nuestra rebeldía, nuestro orgullo y nuestra idolatría. Pero los ángeles no solamente adoran a Dios, sino que nos enseñan hoy, por la Escritura, que nosotros fuimos creados para estar postrados ante Dios, para estar sumisos a su voluntad y para tributar exclusivamente adoración a Él y no a nosotros ni a nadie más. Amén. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias, porque aún en este texto vemos nuestra maldad y aún en este texto vemos tu infinita disposición de preservar dentro de los ángeles unos millares de ángeles que se dedicarán por siempre a la adoración verdadera a ti. Gracias por enseñarnos sumisión, por enseñarnos postración y por enseñarnos adoración. Porque nuestra actitud es totalmente contraria. Muchos de nosotros presumimos estar hoy adorándote a ti con altivez. Muchos de nosotros decimos es que hoy estuve adorando al Señor, pero con tanto orgullo y con tanta rebeldía. Y todos los que estamos aquí hoy no escapamos a esas 3 condiciones pecaminosas. Todos nosotros hoy, desde el más pequeño hasta el mayor, totalmente insubordinados a tu voluntad, rebeldes, obstinados. Todos nosotros en esta mañana aquí, totalmente orgullosos, soberbios, prepotentes, creyendo que somos mejores y que tenemos méritos. Y todos nosotros aquí idólatras, rindiendo culto a nosotros mismos, a las cosas, a las criaturas, a las personas y no a ti. Señor, cuando vemos este cuadro, además de ser un cuadro sublime, un cuadro portentoso, un cuadro digno de observar, de centenares y millares de ángeles, en esta actitud tan firme, tan sumisa, tan postrada y reverente ante ti, pues nos quedamos extasiados. Pero no solamente podemos quedarnos extasiados ante este cuadro, porque este cuadro nos habla a nosotros. Este cuadro es como una especie de pintura, es como una escena que nos habla y nos llama la atención diciendo que los ángeles que fueron echados del cielo fueron echados por rebeldes, por soberbios y por idólatras. Ese es el origen del mal. Y que nosotros también no fuimos llamados para recibir culto y para recibir dignidad. Fuimos llamados para estar sumisos a ti. Fuimos llamados para estar postrados ante ti. Y fuimos llamados para reconocerte únicamente a ti como Dios, Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, gracias por humillarnos. Pudiéramos decir qué humillante es el Evangelio, y es cierto.
Pero no es que el Evangelio sea humillante, el Evangelio es glorioso. Pero el Evangelio nos humilla porque nuestro pecado nos exalta. Pero el Evangelio cumple el propósito, ponernos en nuestro lugar. Señor, gracias por recordarnos, por recordarle a nuestros jóvenes, por recordarle a nuestros hijos los rebeldes que son, los orgullosos y los idólatras que son. Pero gracias porque cuando somos así, expuestos a la luz del Evangelio y a la luz de la palabra, vemos nuestra condición en la máxima expresión. Tu palabra nos recuerda que es por gracia y por tu justa intervención en la cruz del Calvario. Y tu palabra nos recuerda que aunque nosotros no nos postremos, tú nos postras. Y aunque nosotros no estamos sumisos, tú nos haces estar sumisos con cuerdas de amor, por no decir con frenos como el caballo. Y Señor, y aunque no te adoramos solo a ti, tú nos llevas, aún a través de las circunstancias que son providencia tuya, a que te tributemos adoración únicamente a ti. Gracias, Señor, porque no podemos quedar como espectadores ante este cuadro angelical. No podemos quedar inermes y pasivos ante este cuadro de adoración sublime en el trono. Tenemos que ser conmovidos, tenemos que ser estremecidos, tenemos que ser alertados de nuestra pecaminosidad, pero también del deber ser para el cual tú nos llamaste. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por mostrarnos que por tu infinito propósito y por tu pacto eterno revelado en la historia, nos das la oportunidad hoy de postrarnos ante ti y de reconocer que tú eres Dios. No a nosotros, sino a ti sea la gloria por siempre. El mundo exige que estemos en pie y que nos postremos ante las ideologías y ante las imperiosas ambiciones de esta sociedad. Pero el Evangelio nos recuerda que solo podemos doblegarnos ante ti. Dobléganos, Señor. Yo no puedo doblegarme, soy tan orgulloso, soy tan soberbio, mi cerviz está tan erguida que no puedo doblegarme. Pero tú sabes cómo hacerlo y lo puedes hacer. Por favor, Señor, dobléganos ante ti para que reconozcamos quién eres y las gracias de la redención con las que nos has alcanzado. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.